Te lo contábamos hace un ratito, uno de los temas del día tiene que ver con el anuncio que hizo el gobernador Axel Kicillof respecto a la imposibilidad de pagar la deuda que vence el próximo 26 de enero y la propuesta de aplazar el pago hasta el 1 de mayo. Vamos a hablar con Daniel Estico, economista. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tiki? Gracias por llamarme, un gusto escucharte. Igualmente, Daniel, muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, estamos hablando de un vencimiento por 277 millones de dólares entre capital e intereses. Es una deuda dolarizada, en principio. Vos sabés que recién estaba leyendo algunas declaraciones que hizo Pablo López, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, y dijo que, claro, esto se hizo como un cuello de botella por los saltos que tuvo el tipo de cambio también. Al ser una deuda dolarizada, los saltos que tuvo el dólar hicieron que, bueno, la presión sea muy fuerte sobre las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Sí, claramente, pero ellos lo sabían muy bien, primero porque se trata de un bono que lo emitió el gobernador Daniel Scioli, por lo Sí. tanto no es algo desconocido, una herencia del gobierno anterior. Segundo, el salto cambiario fue porque el gobierno, desde el momento mismo que gana las elecciones primarias el 11 de agosto y después ratificó el 27 de agosto, se sintió cómodo con la idea de un tipo de cambio alto, lo dijo el presidente en campaña y lo Sí. ratificó en la Asamblea Legislativa, un tipo de cambio competitivo. Entonces, forma parte de la estrategia del gobierno haber tenido un tipo de cambio alto. Lo acá lo extraño es que la provincia de Buenos Aires está entrando en una crisis financiera por una deuda que es insignificante en términos de el PBI de la provincia de Buenos Aires. Para que el oyente tenga una idea, la provincia de Buenos Aires representa prácticamente el 40% del PBI de la Argentina. Ujú. Eso quiere decir que generan en el conjunto los bonaerenses 160.000 millones de dólares por año aproximadamente. Por lo tanto, una deuda de 275 millones de dólares representa apenas menos del 0,2% del PBI. Es una deuda perfectamente financiable. Lo que ocurre es que pareciera que el ministro eligió la estrategia del no pago para forzar un acuerdo con acreedores en la confianza que de esa forma puede lograr estirar plazos, bajar la tasa de interés y contar hacia Ah. futuro, ¿no? Ahora lo comprendo mejor, porque claro, da la sensación de que, bueno, es alarmante la situación, pero ahora con estos números que nos estás dando vos, claro, no parece ser tan alarmante. No, no es tan alarmante para nada, por eso es una estrategia netamente política que Claro. está en línea con la del gobierno nacional, que también quiere forzar una renegociación de la deuda, pero que es necesaria porque hay concentración de vencimientos, pero lo que el mercado está pidiendo, lo que muchos analistas económicos están advirtiendo, que no ven en paralelo un plan económico integral que asegure el repago de esa deuda y que más que eso aparezcan los lineamientos, los incentivos para que la economía vuelva a renacer, vuelva a producir, vuelva a generar riqueza y garantice la capacidad de repago de una deuda aún con menos intereses, Ujú. porque simplemente renegociar plazos, pero no hacer reformas desde el lado del gasto público e incentivos para que el sector privado pueda empezar a crecer. Estamos entrando en el tercer año en recesión. Estamos en una situación que es complicada para el conjunto de los argentinos, ¿no? Ujú. Daniel, y en base a esta última respuesta puntualmente que acabas de darnos, ¿Argentina está en condiciones de negociar otro tipo de deuda con menores intereses? Sí, por supuesto. La Argentina, desde el momento mismo que aparezca un plan integral de gobierno, un plan económico integral, que contemple todas las aristas en el cual la Argentina hoy tiene deficiencias, en lo productivo, en lo comercial, en lo educativo, en lo previsional, y pueda reconstruir la confianza de los acreedores, Ujú. automáticamente el riesgo país, que está hoy es más cerca de 2.000 puntos que de los 300 que tiene Brasil, puede bajar drásticamente y de esa forma generar un clima pro mercado, Claro. empezar a crecer y la deuda es perfectamente pagable. O sea, hoy la magnitud de la relación deuda-PBI se potenció porque, como decíamos al principio, el salto del tipo de cambio en muy poco tiempo, de 40 pesos a 60,
y ahora con el dólar solidario a 80 para los gastos en el exterior, ha hecho que el PBI pasara rápidamente de 600.000 millones de dólares a 340, 400.000 millones de dólares, simplemente porque se ha alterado el denominador. Entonces, si la Argentina logra reanimar la economía y el PBI vuelve a crecer y el tipo de cambio no se atrasa, pero corre detrás o a menos acompañando la inflación, pero la economía crece más en términos reales, el PBI en términos de dólares también va a crecer y la relación deuda-PBI se va a achicar y la Argentina vuelve a ser viable, pero todo eso necesita recrear la confianza. Y el gobierno hasta ahora está carente de presentar iniciativas que alimenten esa recuperación de la confianza. Por eso hoy estamos viendo cómo aumentó el riesgo país con estas medidas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Ahora, Daniel, una pregunta que uno se hace, porque realmente escuchando tu análisis y también desprendiéndonos de lo que dice el ministro Axel Kicillof después de la reunión con Alberto Fernández, habla de optimismo, pero si yo escucho tu análisis, tranquilamente este análisis lo pueden hacer los bonistas privados extranjeros a los que se les debe este dinero, ¿verdad? Pueden entender que es una lectura, que es una estrategia política para, de alguna manera, acomodarse al pago de la deuda. O que la provincia de Buenos Aires se acomode al pago de la deuda. Digamos, ¿hay optimismo efectivamente o también decir esto es parte de la estrategia de Axel Kicillof? No, es parte de la estrategia. Claramente que si aparece ese plan económico integral, si aparece que esta idea de ir a renegociar la deuda y no pagar y forzar a los acreedores a un acuerdo, viene acompañado de un plan integral en serio económico en el cual la estrategia no sea más impuestos para quienes están pagando, sino menos impuestos para los que pagan y más incentivos para el que no pague se sume a pagar, o sea, combatir la economía informal. Obviamente uno puede ser optimista y también los acreedores, porque los acreedores los que financian al sector público tienen la característica de que no se preocupan, no le prestan al Estado para que el Estado le devuelva el capital, sino para que el Estado permanentemente le renueve la deuda y le pague sí los intereses. Porque si tiene un deudor que es cumplidor, que regularmente paga los intereses, y como en el caso de la Argentina, intereses que superan largamente lo que paga el resto del mundo, y bueno, ese acreedor le quiere prestar a la Argentina porque sabe que puede tener un gran dividendo. Por lo tanto, acá la estrategia es presentar un plan económico que permita reducir el costo de la deuda y la deuda automáticamente es perfectamente refinanciable. ¿Cómo consideras vos como economista, Daniel, que está hoy la provincia de Buenos Aires? Porque escuchamos tantas cosas, efectivamente hay tierra arrasada, no hay tierra arrasada, porque la verdad es que ahora también hay como una disputa, ¿viste? Entre digamos, los funcionarios del gobierno que se fue y los actuales, respecto a cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? La mirada es que la provincia de Buenos Aires no escapa a lo que es el resto del país, y el país, un país que hace 3 años que no crece, que estuvo haciendo ajustes, que tuvo que soportar el reordenamiento de los atrasos tarifarios, etcétera, está con notables debilidades. Pero claramente la economía no está tan arrasada, porque si estuviera tan arrasada, la economía no tendría la capacidad de seguir pagando los impuestos como ha venido pagando. Vimos la recaudación de diciembre y prácticamente acompañó el ritmo de la inflación con un aumento del 52% diciembre contra diciembre, más allá de la incidencia de las retenciones, etcétera. Quiere decir que la economía está con dificultades, pero para nada está arrasada. Si estuviera arrasada, no se podría haber votado en 48 horas una ley ómnibus que aumenta los impuestos y que los argentinos todos tienen que pagar más impuestos, sea el que viaja al exterior, sea el que tiene activos no productivos, o sea, bienes que paga bienes personales, o el campo con más retenciones. Por lo tanto, la economía está con dificultades, pero no es lejos está de ser una economía arrasada. Entonces creo que el gobierno tiene que cambiar el discurso y decir al mundo, la Argentina tiene las potencialidades intactas para volver a producir. Yo les presento un plan para que voy a ordenar las cuentas públicas y ustedes acompáñenme en este proceso. Y automáticamente el riesgo país baja, la economía vuelve a crecer, se generan empleos y estamos todos contentos. Pero prácticamente parece que al político le gusta más
la confrontación y postergar los ajustes, y el resultado es que hace 10 años que la economía sube un año, baja dos, ¿no? Y te hago una última pregunta, Daniel, muy breve, con respecto a la nueva conducción del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sabemos que están llegando a la Argentina para ver cómo se puede llegar a un acuerdo también a nivel nacional, digo, con la deuda que se mantiene con el Fondo Monetario. ¿Cómo ves esta nueva conducción y las posibilidades reales que tiene la Argentina de también saldar eso? La nueva conducción del fondo ha manifestado que comparte lo que ha hecho el gobierno en este primer mes de gestión, que está alineado con los objetivos del Fondo Monetario, de tratar de equilibrar las finanzas públicas, porque equilibrando las finanzas públicas la economía se ordena y es más fácil renegociar la deuda. Pero les mandó también el mensaje al gobierno: todo esto está muy bien para empezar, pero para continuar necesitamos conocer su plan económico. Y el gobierno aún no tiene plan económico, lo único que ha hecho es tomado medidas fiscales impositivas aisladas, pero no sabemos cuál es el plan monetario, cuál es el plan de comercio exterior, cuál es el plan previsional, hacia dónde apunta la economía, si vamos a estar insertados con el mundo, si nos separamos del Mercosur o tenemos la idea de fortalecer el Mercosur. O sea, presentar un plan de gobierno integral en el cual le dé tranquilidad a los acreedores de que la Argentina va a crecer y por lo tanto las deudas van a ser perfectamente repagables. Sí, sí, sí. Daniel, como siempre, te agradezco muchísimo esta comunicación, muy claro. Realmente cuando Luciano me dice vamos a hablar con Daniel Estico, digo, ay, qué suerte para que nos explique un poco todo este tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Un beso, Tiki, gracias por todo. Gracias. Daniel Estico hablaba con nosotros, economista.